¿Alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones parecen no ser escuchadas? ¿Por qué clamas a Dios con todo tu corazón, pero el cielo permanece en silencio? ¿Será que Dios no te oye? ¿O hay algo más profundo detrás de todo esto? Si te dijera que hay un secreto oculto en la Biblia que explica por qué muchas oraciones no reciben respuesta, ¿te quedarías hasta el final para descubrirlo? Hay algo que pocos creyentes saben, un principio divino que puede transformar radicalmente tu relación con Dios y hacer que tus oraciones sean escuchadas con poder. Lo que estás a punto de aprender hoy puede ser la clave que ha estado faltando en tu vida de fe. La oración es el puente entre el cielo y la tierra, pero hay factores que pueden bloquear ese puente sin que lo sepamos. Podría ser que hay algo en tu vida que está impidiendo que Dios responda. Es posible que tú mismo, sin darte cuenta, estés cerrando la puerta a las bendiciones que has estado pidiendo con tanto anhelo. Hoy vamos a sumergirnos en las Escrituras y desvelar las razones bíblicas por las que muchas oraciones no son respondidas. Veremos qué nos dice la palabra de Dios sobre los obstáculos espirituales que pueden estar interfiriendo y, lo más importante, cómo derribarlos para que tus súplicas lleguen directamente al trono de Dios. En este estudio descubrirás el mayor error que muchos cristianos cometen al orar y que los aleja de la respuesta de Dios. Un principio bíblico poderoso que puede desbloquear la bendición que has estado esperando. Las razones ocultas por las que el cielo a veces parece enmudecer ante nuestras súplicas. Cómo alinear tu corazón con la voluntad de Dios para recibir respuestas claras. Si alguna vez has sentido que oras y no pasa nada, si has llegado al punto de preguntarte si Dios realmente te escucha, entonces este mensaje es para ti. Dios no es indiferente a tu clamor. Él escucha cada palabra que sale de tu boca, pero hay cosas que pueden estar bloqueando su respuesta. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios, paz en Cristo. Esta pequeña acción no solo fortalecerá tu compromiso con Dios, sino que también ayudará a que este mensaje llegue a más personas necesitadas de una respuesta divina. Dale me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, obligas a YouTube a compartir esta enseñanza con más almas que están buscando una señal de Dios en sus vidas. Suscribirte a este canal es una forma de apoyar la obra de Dios, permitiendo que más personas encuentren esperanza en medio de la desesperación. Recuerda esto, muchas personas no tienen una iglesia cerca o están pasando por crisis espirituales en silencio. Este canal es un refugio para ellos y tú puedes ser parte de esta misión simplemente participando con tu comentario y compartiendo este mensaje. Ahora, prepárate, porque lo que vas a aprender hoy podría cambiar para siempre tu manera de orar. Y te adelanto algo. La penúltima enseñanza de este estudio contiene la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque puede ser lo que Dios ha estado esperando para revelarte. Comencemos. ¿Qué sucede cuando oramos sin que nuestra fe esté respaldada por acciones concretas? ¿Puede una oración ser ignorada si nuestras obras no coinciden con lo que pedimos? En Santiago 2:26 encontramos una afirmación poderosa que dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta declaración nos desafía a reflexionar profundamente sobre cómo vivimos nuestra fe y cómo eso impacta nuestras oraciones. Es común ver a muchas personas orando por una respuesta de Dios, pidiendo ayuda, restauración, guía o bendiciones. Sin embargo, se olvidan de un principio fundamental. La fe verdadera no solo se trata de palabras, se trata de actuar conforme a lo que creemos. Si nuestras oraciones no están acompañadas de las obras adecuadas,
nuestras súplicas se quedan estancadas, sin poder avanzar hacia la respuesta de Dios. Esto no significa que Dios no quiera contestar nuestras oraciones, sino que tal vez estamos ignorando una condición básica que Él mismo establece en su palabra. La fe sin obras no produce frutos. Este principio no es nuevo. Abraham, uno de los grandes ejemplos de fe en la Biblia, demostró cómo la fe y las obras deben ir de la mano. En Génesis 22, 1-18, Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, un acto tan desgarrador que desafiaría a cualquier padre. Sin embargo, Abraham no dudó ni un momento. A pesar de que Dios le había prometido que Isaac sería el padre de una gran nación, él no cuestionó ni retuvo su obediencia. La obediencia de Abraham fue la obra que mostró la realidad de su fe. Cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo y le proporcionó un carnero para el sacrificio, reafirmando su promesa de bendición. ¿Qué podemos aprender de este acto de fe? Primero, que Dios responde a una fe que se demuestra con acciones concretas. Abraham no solo oró, ni solo esperó un milagro. Él tomó medidas inmediatas para hacer lo que Dios le pidió. Y en ese acto de obediencia, Dios reveló su plan divino para su vida. ¿Qué sucede entonces con nosotros cuando oramos por cosas que queremos, pero no estamos dispuestos a actuar? En consecuencia, muchas veces pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, que nos dé una oportunidad, que restaure relaciones rotas, que abra puertas en nuestro trabajo o que nos dé una sanidad. Pero ¿estamos dispuestos a caminar en fe y dar el siguiente paso, aunque no veamos el final del camino? La fe genuina requiere obediencia y acción, no solo palabras. De hecho, la Biblia también nos dice en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Aquí vemos que el amor por Dios se demuestra en nuestras acciones, en cómo vivimos conforme a su voluntad. ¿Te has detenido alguna vez a pensar si lo que estás pidiendo en oración está alineado con lo que estás haciendo en tu vida diaria? Si estás pidiendo restauración en tu matrimonio, ¿estás actuando con amor, paciencia y perdón hacia tu pareja? Si estás pidiendo un trabajo, ¿estás esforzándote por mejorar tus habilidades y buscando activamente oportunidades? Si estás orando por la salvación de un ser querido, estás mostrándoles el amor de Cristo a través de tus acciones diarias. La oración no es solo un momento de palabras, sino un estilo de vida que debe reflejar la fe que profesamos. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estás esperando una respuesta de Dios? Pero al mismo tiempo estás viviendo en contradicción a lo que pides. Si es así, es posible que tu oración esté bloqueada por la falta de obras que demuestren que realmente confías en lo que estás pidiendo. Dios quiere que actúes en fe, incluso cuando no ves la solución completa. El acto de caminar hacia lo que Él te ha prometido es, en sí mismo, una muestra de confianza y obediencia que abre las puertas a su intervención en tu vida. Veamos un ejemplo práctico. Si un cristiano está orando por liberación de una adicción, pero sigue rodeado de las mismas influencias y tentaciones, ¿cómo podría esperar que Dios lo libere completamente? Si Él no da el paso de alejarse de lo que lo mantiene atado, ¿cómo puede esperar la intervención de Dios? La fe sin obras, como se menciona en Santiago 2:17, está muerta. La obra de fe consiste en actuar en conformidad con lo que se cree. Dios no pide que veamos toda la solución antes de dar un paso, pero sí nos invita a caminar en obediencia, confiando en que Él tomará el control del proceso. De este modo, la oración es un proceso de fe y acción que se acompaña mutuamente. Cuando oramos con fe genuina, nos movemos en la dirección que Dios nos señala, aunque no tengamos todas las respuestas o detalles del camino. Este acto de obediencia a menudo es lo que abre la puerta a las bendiciones que tanto anhelamos. Sí,
En este momento sientes que tus oraciones no están siendo respondidas. Hazte una pregunta. ¿Estoy actuando en fe, en total obediencia a lo que Dios me pide? En este momento, es importante que reflexiones sobre cualquier área de tu vida en la que puedas estar pidiendo a Dios una respuesta, pero no estás tomando los pasos necesarios para caminar en dirección a esa respuesta. Dios nunca nos abandona y su propósito para nosotros nunca cambia, pero Él espera que actuemos en fe para que su poder se manifieste de manera tangible. Hoy es el día para dar el siguiente paso en obediencia, para que tus oraciones no solo se queden en palabras, sino que se conviertan en obras que transformen tu vida y te acerquen más a la respuesta de Dios. Recuerda, la fe verdadera se muestra en las obras. Si realmente crees que Dios puede intervenir en tu vida, empieza a caminar en fe. Cada paso que des en obediencia es un paso hacia la respuesta que has estado esperando. Actúa en fe y verás cómo Dios responde a tus oraciones de maneras inesperadas. ¿Alguna vez te has sentido frustrado esperando que Dios conteste tus oraciones? ¿Sientes que, aunque oras con todo tu ser, la respuesta no llega? Este sentimiento de espera interminable es algo que muchos cristianos experimentan en algún momento de su vida. Es fácil caer en la desesperación cuando parece que el cielo está en silencio y nuestras súplicas quedan sin respuesta. Sin embargo, la paciencia es un componente crucial en el proceso de la oración y a menudo es la clave para desbloquear las bendiciones que estamos pidiendo. La paciencia no es algo que se pueda aprender de la noche a la mañana. En muchos casos, es un proceso doloroso que nos desafía a confiar completamente en Dios, incluso cuando no entendemos sus tiempos o sus métodos. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta enseñanza es fundamental cuando nos encontramos en la espera de una respuesta divina. Debemos recordar que los tiempos de Dios no siempre coinciden con los nuestros, pero Él tiene un propósito eterno que se está llevando a cabo, aunque no lo veamos claramente. En la Biblia, Job es un ejemplo sobresaliente de paciencia en medio del sufrimiento. En Job 1:20-22, después de perder a su familia, su fortuna y su salud, Job respondió con una fe impresionante: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job no entendía por qué estaba pasando por todo ese sufrimiento, pero él eligió confiar en Dios a pesar de las circunstancias. No permitió que su dolor y desesperación lo apartaran de su fe. Job no solo oró, sino que mantuvo una actitud de confianza y paciencia durante su tiempo de espera. Este ejemplo nos enseña que la paciencia no es pasividad, sino una forma activa de confiar en que Dios tiene el control total sobre nuestras vidas. La paciencia es la capacidad de esperar sin perder la fe, de esperar sin desesperarse, de esperar con la certeza de que Dios tiene un plan perfecto. Cada vez que enfrentamos una espera larga y dolorosa, podemos encontrar consuelo en las palabras de Salmo 41:3, donde el salmista dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Aquí
El salmista nos muestra que cuando esperamos pacientemente, Dios responde. La paciencia en la espera de Dios produce resultados gloriosos, y ese proceso es parte de nuestra transformación espiritual. Al esperar en Él, nuestro carácter se perfecciona y aprendemos a confiar más profundamente en su soberanía. La espera no es tiempo perdido. Es tiempo de crecimiento espiritual, de acercamiento a Dios y de preparación para recibir lo que Él tiene reservado para nosotros. Es importante entender que la paciencia no significa que estemos sentados sin hacer nada. La paciencia en Dios implica seguir orando, seguir confiando y seguir obedeciendo, incluso cuando no vemos ninguna señal inmediata de que Él está actuando. La verdadera paciencia es activa. Esto se refleja en la vida de David, quien fue ungido como rey de Israel, pero no ascendió al trono de inmediato. Durante años, David estuvo huyendo de Saúl, esperando el tiempo de Dios. En 1 Samuel 24:12, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, su enemigo, David dijo: «Jehová me juzgue y me vengue de ti, pero no extenderé mi mano contra ti, porque eres el ungido de Jehová». David sabía que el tiempo de su ascensión al trono no había llegado y confiaba en que Dios lo elevaría cuando fuera el momento adecuado. David entendió que la espera es parte del proceso de Dios. Además, la paciencia en la oración también nos ayuda a madurar en nuestra relación con Dios. Es en la espera donde realmente aprendemos a depender de Él. En Romanos 5:3-5, el apóstol Pablo escribe: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». La tribulación produce paciencia, y la paciencia nos lleva a la esperanza. Este proceso espiritual fortalece nuestra fe y nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, la paciencia no es algo que solo experimentamos en tiempos de sufrimiento o prueba. También es un ingrediente esencial cuando estamos orando por una bendición específica. Cuando oramos por un cambio en nuestras vidas o por la salvación de un ser querido, debemos estar dispuestos a esperar con esperanza y sin desesperarnos. La paciencia en la oración es un testimonio de nuestra confianza en que Dios responderá en el momento perfecto. Es importante que comprendamos que la espera tiene un propósito. Dios utiliza el tiempo de espera para darnos lo que realmente necesitamos, no solo lo que queremos. A menudo, lo que pedimos no es lo que realmente necesitamos para crecer espiritualmente. Por eso, la espera no es un castigo, sino una oportunidad para madurar en nuestra fe. La espera es parte de la preparación para la bendición. Si todo se nos diera inmediatamente, no aprenderíamos a valorar lo que Dios nos da, ni estaríamos preparados para recibirlo. Si estás en un tiempo de espera, te animo a que no pierdas la esperanza. Dios está obrando en tu vida, aunque no lo veas. Él no tarda. Él está esperando el momento justo para derramar su respuesta sobre ti. La espera puede ser larga, pero recuerda que cada día que pasa, Dios te está formando y preparándote para recibir algo más grande. Recuerda, la paciencia no significa que no hagas nada. Significa que sigues adelante, orando, confiando y esperando, sabiendo que Dios tiene el control. Sigue adelante con la certeza de que Él nunca te dejará ni te abandonará. ¿Alguna vez has sentido que las dificultades en tu vida son tan grandes que parecen imposibles de superar? A veces, los problemas parecen apoderarse de nuestra mente y de nuestro corazón, y nos preguntamos cómo podemos enfrentarlos.
Sin embargo, en la vida cristiana hay una poderosa herramienta que nos permite superar los desafíos más grandes: la fe. Pero, ¿qué es realmente la fe? ¿Cómo puede la fe ayudarnos a mover montañas y superar lo que parece insuperable? Hoy exploraremos el poder de la fe y cómo, al confiar en Dios, podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. La fe es mucho más que una simple creencia en algo. En Hebreos 11:1, la Biblia nos enseña: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la confianza plena en que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá, incluso cuando no podemos ver con nuestros ojos las evidencias de esa promesa. La fe no es solo un sentimiento o una esperanza vacía, sino una certeza profunda de que Dios es quien dice ser y que Él tiene el poder para hacer lo que ha prometido. Jesús mismo nos enseñó acerca del poder de la fe. En Mateo 17:20 les dijo a sus discípulos: si tuviereis fe como un grano de mostaza, podréis decir a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este versículo es asombroso porque nos muestra que, aunque nuestra fe sea pequeña, tiene el poder de mover montañas. Jesús utiliza la metáfora de un grano de mostaza, que es extremadamente pequeño, para enseñarnos que no necesitamos una gran cantidad de fe, sino una fe genuina y confiada en el poder de Dios. En muchas ocasiones, nuestra fe es probada por las dificultades de la vida. En los momentos de crisis es cuando más se nos desafía a confiar en Dios y a creer que Él tiene el control de todas las circunstancias. Pero es precisamente en esos momentos cuando Dios quiere que nuestra fe crezca. La fe no se desarrolla cuando todo está bien y en paz. Se desarrolla en los momentos de incertidumbre, de lucha y de prueba. En Santiago 1:2-3 se nos exhorta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas de la vida son oportunidades para que nuestra fe se fortalezca y crezca, para que aprendamos a confiar más en Dios y a depender menos de nuestras propias fuerzas. La fe activa es una fe que se mueve. Es la fe que no se queda quieta, sino que se pone en acción. En Santiago 2:17 se nos enseña: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe que mueve montañas no es una fe pasiva, sino una fe que actúa, que confía en Dios y que da pasos en obediencia, aun cuando el camino no está claro. Es una fe que se manifiesta en la acción, en la obediencia a lo que Dios nos llama a hacer, incluso cuando no vemos el resultado inmediato. Un ejemplo claro de fe activa en la Biblia es la historia de Pedro al caminar sobre el agua. En Mateo 14:28-29, Pedro le dice a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le respondió: ven. Pedro dio un paso de fe, saliendo de la barca y caminando sobre el agua hacia Jesús. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, caminó sin problemas, pero cuando se distrajo por el viento y el mar, comenzó a hundirse. Jesús le extendió la mano y lo salvó, diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Este relato nos muestra que la fe no significa que no enfrentemos dificultades, pero sí significa que podemos superar esos obstáculos mientras confiamos en Dios. La fe no depende de las circunstancias, sino de la persona en la que confiamos. Si mantenemos nuestros ojos en Jesús, no importa cuán grandes sean las dificultades, podemos avanzar. A veces, las montañas en nuestra vida no son físicas, sino emocionales o espirituales. Las preocupaciones, las dudas, el miedo, el pecado
o la tristeza profunda pueden ser como montañas que parecen imposibles de superar. Sin embargo, la fe tiene el poder de transformar esas montañas en colinas. La fe en Cristo nos da la capacidad de mirar esas dificultades no como gigantes inamovibles, sino como oportunidades para que Dios se manifieste en nuestra vida. En Marcos 9:23, Jesús dijo: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». Pero ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? La respuesta está en la relación con Dios. La fe se nutre cuando pasamos tiempo en su presencia, cuando oramos, cuando leemos su palabra y cuando le obedecemos. En Romanos 10:17, Pablo nos dice: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Cuanto más escuchamos la palabra de Dios y meditamos en ella, más nuestra fe crece y se fortalece. Es crucial entender que la fe no es algo que podemos generar por nosotros mismos. La fe viene de Dios y es Él quien la da y la aumenta en nuestro corazón. Efesios 2:8-9 nos recuerda: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». La fe es un regalo de Dios, y cuando aceptamos ese regalo y le permitimos obrar en nuestra vida, nuestra fe se convierte en una fuerza poderosa que puede mover montañas. Finalmente, la fe no es solo para los momentos fáciles. De hecho, la fe se prueba y se fortalece en los momentos difíciles. La fe que mueve montañas no es una fe que evita las dificultades, sino una fe que sabe que, a pesar de los obstáculos, Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Nada es imposible para Dios, y con fe en su poder podemos superar cualquier adversidad que enfrentemos. En muchas ocasiones, en medio de nuestras luchas y desafíos, nos sentimos tentados a abandonar la esperanza y la fe. Las dificultades parecen interminables, las respuestas parecen no llegar y las oraciones parecen ser ignoradas. ¿Te has sentido alguna vez así? Es un sentimiento común entre los creyentes, pero aquí viene una verdad que puede cambiar todo. La oración persistente tiene el poder de transformar nuestras circunstancias. Si has estado orando y no has recibido respuesta, no te rindas. En este bloque exploraremos el poder de orar con persistencia y fe, y cómo Dios responde de maneras que quizás no entendemos de inmediato. La oración persistente es un tema muy importante en la Biblia. Lucas 18:1-8 relata la parábola de la viuda persistente, una mujer que buscaba justicia de un juez injusto. A pesar de la indiferencia del juez, ella continuó pidiendo hasta que finalmente él cedió y le otorgó lo que deseaba. Jesús usó esta parábola para enseñarnos la importancia de la persistencia en la oración. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque tarden en responderles? Lucas 18:6-7. Este pasaje es poderoso porque nos muestra que Dios no es como el juez injusto. Dios es justo y amoroso, y aunque a veces no veamos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, Él nunca ignora a sus hijos. La clave aquí es la perseverancia. Jesús nos anima a no desmayar, a seguir orando, a no rendirnos. En nuestra vida cristiana, la oración no es solo una herramienta para pedir, sino una forma de mantener nuestra conexión con Dios y de confiar en su timing perfecto. A veces, la razón por la cual nuestras oraciones parecen no ser contestadas, de inmediato es porque Dios tiene un plan perfecto y un propósito en cada espera. En Isaías 55:8-9, Dios nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que, aunque no entendamos la razón de la espera, Dios siempre está trabajando en nuestro favor. Él sabe lo que es mejor para nosotros y sabe cuándo es el momento perfecto para responder. Sin embargo, la persistencia no significa simplemente repetir las mismas palabras una y otra vez. La oración persistente tiene que ver con la fe y la confianza en que Dios tiene el control, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Mateo 7:7, Jesús nos asegura: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Este versículo nos invita a ser persistentes en nuestra búsqueda de Dios. No es que Dios se niegue a responder nuestras oraciones, sino que Él desea que confiemos en Él a través de cada paso del proceso. Además, la oración persistente nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios. Cuanto más oramos, más nos acercamos a su corazón. La oración constante nos permite escuchar la voz de Dios con mayor claridad y discernir su voluntad en nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos instruye a orar sin cesar, no como una obligación, sino como una forma de mantenernos en constante comunicación con nuestro Creador. Orar constantemente fortalece nuestra relación con Él y nos permite ser guiados por su Espíritu Santo. Un ejemplo claro de oración persistente en la Biblia es la historia de Daniel, quien oró fervientemente durante 21 días sin recibir respuesta inmediata. En Daniel 10:12 se nos dice que, al final de ese periodo, el ángel de Dios le explicó que, aunque su oración había sido escuchada desde el primer día, hubo una batalla espiritual que retrasó la respuesta. La oración persistente de Daniel no solo le permitió experimentar una gran revelación, sino que también le mostró la realidad de la lucha espiritual que ocurre en los cielos mientras oramos. Este ejemplo nos enseña algo muy importante. Nuestras oraciones no son en vano, incluso cuando no vemos respuestas rápidas. El enemigo puede tratar de interrumpir nuestra oración, pero la persistencia en la oración es poderosa. A través de nuestra constancia, estamos desatando el poder de Dios en nuestras vidas y en nuestro entorno. En Romanos 12:12, Pablo nos anima: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La oración persistente, entonces, es una disciplina que debe formar parte de nuestra vida diaria. No importa lo que estemos enfrentando, Dios quiere que sigamos orando, confiando en Él y esperando en su tiempo perfecto. La persistencia en la oración también tiene un propósito transformador en nosotros. No solo cambiamos nuestras circunstancias a través de la oración, sino que Dios también nos cambia a nosotros. Al orar persistente y fervientemente, nuestra fe se fortalece, nuestra paciencia aumenta y nuestra relación con Dios se profundiza. Dios no está solo interesado en responder nuestras oraciones, sino en formarnos como discípulos fieles que confían en Él en todo momento. Finalmente, recuerda que, aunque no siempre entendemos por qué nuestras oraciones no son contestadas de inmediato, la persistencia en la oración es una señal de nuestra fe y confianza en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Él nunca nos abandonará ni nos desamparará. En los momentos de desesperación y duda, la oración persistente nos ayuda a mantenernos firmes, sabiendo que nuestro Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Si hay algo que debes aprender de este bloque, es que no te rindas en la oración. Si has estado esperando la respuesta de Dios, sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando. En el tiempo perfecto de Dios, verás que Él responde de maneras que superan tus expectativas.
Si alguna vez te has sentido atrapado en medio de tus problemas sin poder avanzar ni encontrar solución, sabes lo que es experimentar la frustración de no ver un cambio. A veces, la vida parece ofrecer obstáculos tan grandes que nos sentimos pequeños e impotentes. Pero ¿qué pasa si te dijera que hay un poder inmenso dentro de ti, un poder capaz de mover esas montañas que parecen infranqueables? Hoy exploraremos un principio que puede transformar tu vida, la fe que mueve montañas. En Mateo 17:20 Jesús dijo: «Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allí, y se pasará, y nada os será imposible». Esta declaración de Jesús nos invita a reflexionar sobre el verdadero poder de la fe. La fe que Jesús menciona no es simplemente creer que las cosas ocurrirán, sino una fe profunda e inquebrantable en el poder de Dios. Es una fe que, aunque pequeña, tiene el poder de transformar lo imposible en posible. La fe que mueve montañas no es una fe superficial, no es una fe basada en deseos humanos o en pensamientos positivos, sino una fe arraigada en la confianza total en Dios. Cuando tienes fe en Dios, en su poder y en su voluntad perfecta, incluso las montañas más grandes pueden ser removidas. Esto no significa que siempre recibiremos lo que queremos, sino que la fe nos permite ver la obra de Dios en medio de nuestras circunstancias, sin importar cuán grandes sean los desafíos. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de personas que con fe vieron cambios radicales en sus vidas. Abraham, por ejemplo, es conocido como el padre de la fe. En Génesis 12:1-4, Dios le dio una promesa increíble: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación». Aunque Abraham no entendía completamente lo que Dios le estaba pidiendo, obedeció con fe. Con fe, dejó todo lo que conocía y se aventuró hacia lo desconocido, y esa fe lo llevó a convertirse en el padre de una nación. Su fe no fue ciega, fue una fe basada en la confianza de que Dios cumpliría lo prometido. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en la mujer con flujo de sangre. En Marcos 5:34, Jesús le dice: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu azote». Esta mujer había sufrido durante años y había probado muchos tratamientos, pero solo cuando tocó el manto de Jesús, en un acto de fe desesperada y confiada, recibió sanidad. La fe que ella demostró no fue simplemente una creencia pasiva, fue una acción de confianza activa en el poder de Jesús para sanar. La fe que mueve montañas no es una fe que se basa en lo visible. En 2 Corintios 5:7, Pablo nos recuerda: «Porque por fe andamos, no por vista». La fe verdadera trasciende las circunstancias visibles. La fe en Dios no depende de lo que podemos ver con nuestros ojos, sino de lo que sabemos en nuestro corazón que Dios puede hacer, incluso cuando no vemos evidencia inmediata. Este principio de la fe activa es claramente ilustrado en Santiago 2:26, donde dice: «Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta». La fe que mueve montañas no es una fe pasiva que solo espera. Es una fe que se pone en acción. Cuando tienes fe en algo, actúas de acuerdo con esa fe, porque sabes que Dios está trabajando en tu favor. Esa acción puede ser la oración persistente, el servicio a los demás o simplemente el seguir adelante a pesar de los obstáculos. La fe mueve montañas porque Dios se mueve a través de ella. En tu vida diaria, es probable que te enfrentes a situaciones que parecen imposibles de superar. Tal vez una enfermedad, una deuda, una relación rota o simplemente una sensación de desesperanza. Pero recuerda que no estás solo en tu lucha.
La fe en Dios, una fe activa y constante, te permitirá superar cualquier obstáculo. Nada es imposible para Dios, y Él quiere que pongas tu confianza en su poder. La clave es no dejar que las montañas de la vida te intimiden. En lugar de mirar a los problemas, mira a Dios. Cuando tu fe está puesta en Él, las montañas se convierten en pequeñas piedras a sus ojos. La fe no solo mueve montañas, sino que también transforma tu perspectiva. En Marcos 9:23, Jesús dice: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». La fe en Dios transforma nuestra forma de ver el mundo, nos permite ver más allá de las dificultades y enfocarnos en lo que Dios puede hacer. Nos da una nueva perspectiva sobre nuestros problemas. Nos permite ver cada situación no como una barrera, sino como una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. Una de las claves de la fe que mueve montañas es el tiempo. A veces, las respuestas no llegan de inmediato y esa espera puede probar nuestra fe. Pero la espera no significa que Dios no esté trabajando. La paciencia es una parte esencial de la fe. En Salmos 27:14, el salmista nos anima: «Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová». La fe que mueve montañas espera con confianza. No es una fe que se rinde ante la adversidad, sino una fe que sigue confiando y esperando, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Cuando tienes fe en las promesas de Dios, puedes ser valiente y decidido. La fe que mueve montañas te da la valentía para actuar, incluso cuando el miedo quiere detenerte. Es esa fe la que hace que sigas orando cuando todo parece oscuro. Es esa fe la que hace que sigas creyendo cuando todos te dicen que no hay esperanza. La fe que mueve montañas no es solo creer que algo sucederá, sino confiar en que en el tiempo de Dios todo se hará conforme a su voluntad perfecta. Finalmente, la fe que mueve montañas también tiene un propósito más profundo: glorificar a Dios. En Juan 14:13, Jesús dice: «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Cuando vemos las montañas de nuestras vidas moverse, es para la gloria de Dios, para que otros vean el poder de Dios y se acerquen a Él. No se trata de lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino de lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. ¿Alguna vez te has sentido perdido en medio de la tormenta? Las pruebas de la vida pueden hacernos sentir como si estuviéramos atrapados en un caos sin salida. Pero, ¿y si te dijera que en medio de esa tormenta hay una paz que puede calmar tu corazón? Una paz que no depende de lo que te rodea, sino que viene de lo más profundo de tu ser. Es la paz que solo Dios puede ofrecerte. Jesús nos dejó una promesa increíble en Juan 14:27. «La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta promesa es un recordatorio de que a pesar de los problemas que enfrentamos, podemos tener paz en Él. La paz de Dios no es como la paz que el mundo ofrece, que depende de las circunstancias. La paz de Dios es eterna y constante, independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Muchas veces buscamos paz en las cosas temporales, un buen trabajo, relaciones estables o incluso momentos de tranquilidad. Sin embargo, estas cosas son inestables, pueden desaparecer de un día para otro, pero la paz de Dios no cambia. Es una paz que te acompaña en todo momento, incluso cuando las olas de la vida intentan arrastrarte. Esa paz viene solo de confiar en su presencia y en su promesa de que siempre está a tu lado. Recuerdo el Salmo 23, donde David dice: «Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará». David
experimentó la paz de Dios incluso en tiempos de dificultad. Aunque estaba rodeado de enemigos y adversidades, sabía que el Señor lo guiaba y lo protegía. La paz que Dios nos da es como esos pastos verdes donde encontramos descanso sin importar lo que suceda fuera de nosotros. En Isaías 26:3 encontramos una hermosa promesa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Esta paz viene de poner nuestra mente en Dios, de centrar nuestros pensamientos en su fidelidad. Cuando confiamos en Él, su paz llena nuestro corazón y nos libera del temor y la ansiedad. Esta paz no es algo que podamos generar por nosotros mismos, es un regalo divino. A veces es difícil entender cómo es posible tener paz en medio de los problemas. Pero la paz de Dios no depende de nuestras circunstancias. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos enseña a presentar nuestras preocupaciones a Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, porque no se basa en lo que vemos, sino en lo que Él ha prometido. En momentos de ansiedad no es fácil confiar, pero es cuando más necesitamos recordar estas promesas. La paz de Dios nos guarda, nos protege de la ansiedad y nos permite vivir con serenidad, aun cuando la vida parece caótica. No importa cuán grande sea la tormenta, podemos descansar en la certeza de que Dios está con nosotros. Él es nuestra roca firme. La paz que Dios ofrece también tiene el poder de reconciliarnos. En Colosenses 3:15 se nos llama a dejar que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. No solo nos da paz interna, sino que nos ayuda a vivir en armonía con los demás. Cuando permitimos que la paz de Dios gobierne nuestro corazón, somos capaces de ser pacificadores en medio de conflictos, de ofrecer perdón y sanar nuestras relaciones. La paz de Dios también es el resultado de vivir guiados por su Espíritu. En Gálatas 5:22-23, Pablo nos habla del fruto del Espíritu, que incluye la paz. Esta paz es el resultado de vivir en obediencia a Dios, de permitir que su Espíritu nos transforme. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, su paz se vuelve más evidente en nuestra vida. Nos ayuda a tener una perspectiva eterna y a confiar en su soberanía en todo momento. La paz de Dios no es solo un concepto, sino una realidad que puedes experimentar hoy mismo. Si estás luchando con ansiedad o miedo, te invito a entregar tus preocupaciones a Dios. Él no solo promete darte paz, sino que está esperando que confíes en Él. Su paz está disponible para ti hoy, y es una paz que te llevará a un lugar de descanso, no importa lo que estés enfrentando. La oración es uno de los dones más poderosos que Dios ha dado a los creyentes. Pero, ¿sabías que muchas veces nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperamos porque no entendemos completamente el poder de la fe? La oración acompañada de fe tiene el poder de mover montañas. Jesús mismo lo dijo en Mateo 17:20, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Aquí Jesús nos revela un secreto impresionante. La fe que tenemos no tiene que ser grande ni perfecta, sino genuina. Con un poco de fe, aún en medio de las dudas, Dios puede hacer lo imposible. ¿Te has sentido alguna vez que tu fe es pequeña o débil? No te preocupes, Dios no está buscando perfección. Lo que Él quiere es que confíes en su poder y en sus promesas. En Santiago 1:6 se nos dice que cuando pida,
Pida con fe, nada dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La oración no es solo una acción de hablar con Dios, es un acto de confianza plena. Dudar significa no creer en el poder de Dios para hacer lo que Él ha prometido. Por eso, cuando oras, hazlo con la certeza de que Dios te escucha y que Él actúa en su tiempo perfecto. Además, en Marcos 11:24 encontramos una de las promesas más poderosas sobre la oración. Por eso os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os será hecho. La clave para recibir lo que pedimos en oración es creer que ya lo hemos recibido, incluso antes de ver el resultado. La fe activa la oración y la oración activa la fe. La fe en la oración no significa que todo lo que pidamos se dará exactamente como lo queremos, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. En 1 Juan 5:14-15 se nos asegura que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios siempre responde a las oraciones de acuerdo con su voluntad perfecta. Esto nos enseña a orar en alineación con su propósito, confiando en que su respuesta será para nuestro bien. En ocasiones podemos orar por algo que deseamos con todo nuestro corazón, pero debemos estar dispuestos a aceptar que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A veces lo que pedimos no es lo que necesitamos en ese momento, y Dios, en su sabiduría infinita, nos da algo mejor. Recuerda que la fe no solo consiste en pedir, sino en confiar en que Dios responderá de la mejor manera, aunque no siempre sea como esperábamos. Pero, ¿qué pasa cuando la respuesta tarda? Cuando oramos y no vemos una respuesta inmediata, puede ser fácil sentirse desanimado o incluso dudar de que Dios nos está escuchando. Sin embargo, en Lucas 18:1-8, Jesús nos cuenta la parábola de la viuda persistente, que no dejó de pedir justicia al juez injusto. La lección es clara: debemos ser persistentes en la oración sin perder la fe. Dios honra a aquellos que no se rinden en la oración, que siguen confiando aunque no vean resultados inmediatos. Tu oración no caerá en oídos sordos. La fe, también, juega un papel importante en nuestra capacidad para perdonar a los demás. En Mateo 6:14-15, Jesús nos enseña que, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es una de las áreas donde nuestra fe se prueba profundamente. Orar con fe no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos transforma por dentro. En resumen, la oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios. La fe es la clave para que nuestras oraciones sean poderosas. Cuando oramos con fe, con confianza y con persistencia, estamos abriendo la puerta para que Dios actúe en nuestras vidas. Él es fiel y justo y siempre responderá a nuestras oraciones de acuerdo con su perfecta voluntad. ¿Alguna vez te has preguntado si estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? Esta es una pregunta que todos debemos hacernos constantemente, porque nuestra vida no es nuestra, sino que le pertenece a Él. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y vivir según su voluntad es clave para experimentar una vida plena y satisfactoria en Él. Pero, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas?
En Romanos 12:2, la palabra de Dios nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos da una pista sobre cómo podemos empezar a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. No debemos seguir el pensamiento y los valores del mundo, sino renovar nuestra mente para alinearnos con lo que Él quiere para nosotros. El proceso de renovar nuestra mente es esencial. No se trata simplemente de cambiar nuestra forma de pensar, sino de dejar que Dios transforme nuestra mente a través de su palabra y de la dirección del Espíritu Santo. Cada vez que leemos la Biblia, oramos y pasamos tiempo con Él, nuestra mente se va renovando y a medida que eso sucede, vamos conociendo más y más lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vivir según la voluntad de Dios no siempre es fácil. Hay momentos en que nuestra carne nos pide seguir el camino fácil, el que es conforme a nuestros deseos humanos, pero Dios nos llama a una vida de obediencia. En Mateo 7:21, Jesús dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia a Dios es un indicio de nuestra relación genuina con Él. Si realmente le amamos, queremos hacer su voluntad, y eso significa que debemos renunciar a nuestra propia voluntad y someternos a la suya. Pero ¿cómo sabemos si estamos realmente haciendo la voluntad de Dios? En Juan 14:15, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a los mandamientos de Dios es una señal clara de que estamos viviendo de acuerdo con su voluntad. Esto significa que debemos vivir en acuerdo con lo que la Biblia enseña, y eso no siempre será fácil. Vivir conforme a la voluntad de Dios muchas veces requiere tomar decisiones difíciles, pero esos son los momentos en los que nuestra fe crece y nuestra obediencia es más valiosa ante los ojos de Dios. Además, vivir conforme a la voluntad de Dios también nos permite experimentar su paz. En Filipenses 4:6-7 se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Dios nos da no depende de nuestras circunstancias, sino de vivir alineados con su voluntad. Cuanto más cerca estamos de Dios, más experimentamos esa paz sobrenatural que solo Él puede dar. La voluntad de Dios para nuestras vidas también incluye un propósito divino. Dios no nos ha creado solo para existir, sino para cumplir con su plan. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, y cuando vivimos conforme a su voluntad, nos alineamos con ese propósito. Cuando buscamos su guía y dirección en cada área de nuestras vidas, comenzamos a caminar en el camino que Él ha trazado para nosotros, un camino de paz, de éxito espiritual y de crecimiento. Pero vivir según la voluntad de Dios también tiene sus desafíos. A veces nos enfrentamos a situaciones donde debemos tomar decisiones que requieren fe y confianza en que Dios tiene el control. En Proverbios 3:5-6 se nos dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La clave está en confiar completamente en Él, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo.
Vivir conforme a la voluntad de Dios implica confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, aunque no siempre veamos el resultado inmediato. En ocasiones, Dios nos lleva por caminos que no entendemos, pero eso es parte de su plan divino. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene una perspectiva mucho más amplia que la nuestra, y aunque no siempre entendamos lo que está sucediendo, debemos recordar que su voluntad es siempre perfecta. Vivir en la voluntad de Dios también nos lleva a un propósito mayor: compartir su amor con los demás. En Mateo 28, 19, 20, Jesús nos da la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La voluntad de Dios no solo implica nuestras vidas individuales, sino también que compartamos el mensaje de esperanza y salvación con el mundo. En resumen, vivir según la voluntad de Dios es el camino hacia una vida llena de paz, propósito y obediencia. Nos llama a renovarnos constantemente, a confiar en su dirección y a obedecer su palabra en cada momento. A veces es difícil, pero Dios promete estar con nosotros en cada paso del camino. Cada vez que elegimos vivir conforme a su voluntad, estamos demostrando nuestro amor y confianza en Él. Felicidades por llegar hasta el final de este estudio. Sé que muchos no lo hacen, y al hacerlo, estás demostrando tu compromiso con tu fe y tu deseo de crecer en el Señor. Te felicito porque has elegido caminar en el camino de la obediencia, buscando la sabiduría de Dios. ¡Qué bendición es para mí poder compartir este tiempo contigo! Ahora, quiero que me dejes un comentario. Comenta la siguiente frase: Dios me habla en este momento, o algo que refleje lo que has aprendido hoy. Hazlo para mostrarle al mundo entero que has recibido este mensaje con todo tu corazón. Porque lo que compartimos hoy no se queda solo en este video, sino que se multiplica en el mundo cuando lo compartimos. Tú, al dejar tu comentario y dar un me gusta, estás ayudando a que este mensaje llegue a muchas otras personas que quizás están en busca de la paz que solo Dios puede dar. Y en estos tiempos, donde muchas personas no tienen una iglesia cerca, tu participación es crucial. Es un acto de evangelización que se extiende más allá de ti mismo. Y hablando de compartir, me gustaría invitarte a que pienses en cuántas personas podrían beneficiarse de este video. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con tus amigos, familiares y todos aquellos que sabes que necesitan escuchar este mensaje. Compartir es una forma de cumplir con la misión de Cristo en la tierra, llevando la palabra de Dios a los rincones más lejanos. No lo pienses más. Hazlo ahora mismo. Si aún no te has suscrito a este canal, quiero que reflexiones sobre esto. La suscripción a este canal es mucho más que un simple clic. Es un acto de fidelidad, un paso hacia el crecimiento espiritual. ¿Te imaginas perderte todo lo que vendrá? No dejes que eso pase. Si has llegado hasta aquí, significa que eres parte de algo especial. Tú eres parte de una comunidad que busca, crece y comparte la palabra de Dios. Y créeme, los próximos videos serán aún más reveladores y edificantes. Así que, si aún no lo has hecho, haz clic en suscribirse ahora mismo y asegúrate de no perder ninguna de las enseñanzas que vienen. Te felicito nuevamente por tu dedicación y esfuerzo. Lo has hecho bien y quiero que sepas que cada paso que tomes hacia Dios, aunque sea pequeño, es significativo en su reino.
Antes de terminar, quiero invitarte a quedarte un momento más. No te apresures a cerrar este video. Quédate unos minutos, en silencio relajado, y deja que la paz de Dios te invada. Escucha una música que te ayudará a conectar más profundamente con Él. Permítete estar en su presencia y dedicarle una oración. Pide al Espíritu Santo que te guíe, que te ayude a aplicar lo aprendido hoy en tu vida diaria. Si estás buscando paz, consuelo o dirección, es el momento perfecto para hablar con Dios y recibir su respuesta. La música que escucharás es un momento para que tu corazón se calme, para que la voz de Dios hable con claridad en tu vida. No pongas pausa, permanece en este espacio sagrado, no hay prisa. Este es un momento para ti y para Dios. No cortes la conexión que has establecido hoy con Él. Dedícale unas palabras de alabanza y agradecimiento por el día que te ha dado, por la paz que hoy has recibido y por cada bendición que Él está derramando sobre ti. Dios te bendiga profundamente. Que su paz te acompañe siempre. Nos vemos en el próximo estudio.